Hermano, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha kripasindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 1, el primer paso en la comprensión de Dios. Y leímos el texto 21. Aquí Sukadeva Goswami sigue contestándole la gran pregunta a Maharaj Parikshit, cómo prepararse para el momento final, el momento de la muerte. Y aquí dice el primer paso en la comprensión de Dios, porque le empieza hablándole de la importancia de cantar el Om y hacer la práctica de pranayama para ir enfocando la mente. Y también empieza acercándose a Dios, viéndolo en la naturaleza, en todas partes, en la meditación. Entonces el texto 21, el último que leímos ayer, dice, ahora y mediante este sistema de recuerdo, porque también hablaba de recordar la forma del Señor Vishnu, ¿no? Y teniendo el firme hábito de ver la concepción personal del Señor, que es supremamente buena, uno puede conseguir muy pronto el servicio devocional del Señor y quedar bajo su protección directa. Entonces está dando paso a paso el acercamiento a la forma personal del Señor y así para conseguir el servicio devocional y estar bajo su protección directa. Ya hay. ¿Algún comentario de ayer? Aquí llegó Murari, que está en Maya por Ribol, Haribol Murari. ¿Viste cuánto peregrino que hay por allá? ahorita hay muchos locales ahorita. Sí, ahora Pero siempre está lleno. igual es bastante, pero mi mami dice que no es nada comparado con los festivales. Ok, está bien. Qué bueno que nos acompañas. Entonces, ¿quién quiere seguir con el texto 22? no. Empieza Draupadi. ¿Mm? Y- Compartir el link para que todos tengan. ¿En qué Dice, capítulo? Yo voy perdida para conectarme, para leer bien. Sí, empezamos el segundo canto en el capítulo 1. Ok, texto 22. Sí, Draupadi. dice, el afortunado rey Parikshit, continuando con sus preguntas, dijo, oh brahmanas, por favor, describe con de todo detalle cómo y dónde hay que aplicar la mente y cómo se puede fijar el concepto, de manera de que de la mente de una persona se puedan eliminar todas las suciedades que haya en ella. Significado. Las cosas sucias que hay en el corazón del alma condicionada son la causa fundamental de todos sus problemas. El alma condicionada está rodeada de los múltiples sufrimientos de la existencia material, pero debido a su crasa ignorancia, es incapaz de eliminar los problemas que se deben a las suciedades del corazón, las cuales se han acumulado durante la larga vida de prisión que se ha tenido en el mundo material. En realidad, ella tiene la función de estar al servicio de la voluntad del Señor Supremo, pero debido a las suciedades del corazón, le gusta estar en el servicio de sus deseos inventados. Estos deseos, en vez de brindarle alguna paz mental, crean nuevos problemas atándola así en el ciclo de los reiterados nacimientos y muertes. Estas suciedades del trabajo fruitivo y de la filosofía empírica pueden eliminarse únicamente por medio de la relación con el Señor Supremo.
El Señor, siendo omnipotente, puede ofrecer su compañía por medio de sus potencias inconcebibles. Así pues, a las personas que son incapaces de tener fe en el aspecto personal del absoluto, se les da la oportunidad de relacionarse con su Virat Rupa, o el aspecto impersonal cósmico del Señor. El aspecto impersonal cósmico del Señor es una característica de sus potencias ilimitadas. Como el potente y las potencias son idénticas, incluso el concepto del aspecto cósmico impersonal del Señor ayuda al alma condicionada a relacionarse con el Señor indirectamente y de ese modo elevarse poco a poco hasta la etapa del contacto personal. Maharaj Pariksit ya estaba relacionado directamente con el aspecto personal del Señor Sri Krishna, en virtud de lo cual no necesitaba preguntarle a Sukadeva Goswami dónde y cómo se podía aplicar la mente en el impersonal Virat Rupa del Señor. Pero él pidió una descripción detallada del asunto para beneficio de otros, que son incapaces de concebir el trascendental aspecto personal del Señor como la forma de la eternidad, el conocimiento y de la bienaventuranza. La clase de hombres no devotos no pueden pensar en el aspecto personal del Señor debido a lo escaso de su conocimiento. A ellos les repugna por completo la forma personal del Señor, tal como la de Rama o Krishna. Ellos tienen una opinión muy deficiente de la potencia del Señor. En el Bhagavad Gita 9:11, el propio Señor explica que la gente con muy poco conocimiento desdeña la suprema personalidad del Señor, tomándolo a él por un hombre común. Esos hombres no conocen la inconcebible potencia del Señor. El Señor, mediante su potencia inconcebible, puede desenvolverse dentro de la sociedad humana o dentro de cualquier otra sociedad de seres vivos. Y aún así seguir siendo el mismo y omnipotente Señor sin apartarse en lo más mínimo de su potencia trascendental. De modo que por el bien de los hombres que son incapaces de aceptar al Señor en su eterna forma personal, Maharaj Pariksit le preguntó a Sukadeva Goswami cómo se podía fijar la mente en él al principio, y el Goswami respondió detalladamente de la siguiente manera. Texto 23. Sukadeva Goswami respondió: uno debe controlar la manera de sentarse, regular el proceso respiratorio mediante el pranayama yógico y controlar así la mente y los sentidos, y con la inteligencia dirigir la mente hacia las potencias burdas del Señor, conocidas como el Virat Rupa. El Virat Rupa. Significado: la mente del alma condicionada, absorta en lo material, no permite a dicha alma trascender el concepto corporal del yo, y por eso se prescribe el sistema de yoga de la meditación en el que se controla la manera de sentarse y el proceso respiratorio y se fija la mente en el Supremo, con el propósito de ir amoldando el carácter de la persona muy materialista, a menos que esos materialistas sean capaces de purificar la mente absorta en lo material. Les resultará imposible concentrarse en pensamientos acerca de la trascendencia. Y para lograrlo, uno debe fijar la mente en el denso aspecto material o externo del Señor,
Las diferentes partes de la forma gigantesca del Señor se describen en los versos siguientes. Los hombres materialistas están muy ansiosos de adquirir ciertos poderes místicos como resultado de ese proceso de control, pero la verdadera finalidad de las regulaciones yógicas es la de erradicar las suciedades que se han acumulado, tales como la lujuria, la ira, la avaricia y toda esa clase de contaminaciones materiales. Si el yogi místico se deja distraer por las proezas que acompañan el control místico, fracasa entonces en su misión de lograr el éxito en el yoga, porque el objetivo final es lograr la perfecta comprensión de Dios. Por eso a él se le recomienda fijar por medio de una concepción diferente su mente materialista y llegar así a comprender la potencia del Señor. En cuanto uno entiende que las potencias son manifestaciones instrumentales de la trascendencia, avanza automáticamente hasta el siguiente paso y de un modo gradual le es posible alcanzar la etapa de la iluminación completa. ¿Mm? Ujú. ¿Quieres Vein- seguir, Murari? ¿Cómo andas? Si quieren, leo. Ujú. Texto 24. Traducción. Toda esta gigantesca manifestación del mundo material fenoménico es el cuerpo personal de la verdad absoluta, en donde el tiempo material se experimenta en la forma del pasado, el presente y el futuro universal resultante. Significado. Cualquier cosa, ya sea material o espiritual, no es más que una expansión de la energía de la Suprema Personalidad de Dios y, como se afirma en el Bhagavad Gita 13:13, el omnipotente Señor tiene sus trascendentales ojos, cabezas y otras partes del cuerpo distribuidas por todas partes. Él puede ver, oír, tocar o manifestarse en cualquier parte, ya que Él está presente en todas partes como la superalma de todas las almas infinitesimales. Aunque Él tiene su morada específica en el mundo absoluto, aunque Él tiene su morada específica en el mundo absoluto, el mundo relativo también es una representación de Él en la forma de fenómenos, porque no es más que una expansión de su energía trascendental. Aunque Él está en su morada, su energía se distribuye por todas partes, de la misma manera en que el Sol se encuentra tanto localizado como expandido por todas partes, ya que los rayos del Sol se consideran expansiones del disco solar. En el Vishnu Purana se dice que así como el fuego difunde desde un lugar sus rayos y su calor, asimismo el Espíritu Supremo, la personalidad de Dios, se expande por todas partes mediante sus múltiples energías. La manifestación fenoménica del gigantesco universo es solo una parte de su cuerpo, Virat. Los hombres poco inteligentes no pueden concebir la trascendental forma totalmente espiritual del Señor, pero los asombran sus diferentes energías. Como a los aborígenes los llena de asombro la manifestación del relámpago, una gigantesca montaña o un árbol baniano inmensamente expandido. Los aborígenes elogian la fuerza del tigre y del elefante por la superioridad de su energía y poder. Los asuras no pueden reconocer la existencia del Señor, aunque en las escrituras reveladas hay vívidas descripciones de él. Aunque Él se encarna y exhibe su fuerza y energía inusitadas, y aunque a Él lo aceptan como la suprema personalidad de Dios, como la suprema personalidad de Dios santos y eruditos entendidos, tales como Vyasadeva, Narada, Asita y Devala en el pasado, y Arjuna en el Bhagavad Gita.
así como también acharyas tales como Sankara, Ramanuja, Madhava o el señor Chaitanya en la era moderna. Los asuras no aceptan ninguna prueba que las escrituras reveladas presentan como evidencia, ni tampoco reconocen la autoridad de los grandes acharyas. Ellos quieren de inmediato verlo todo con sus ojos. Por consiguiente, ellos pueden ver el gigantesco cuerpo del Señor como Virat, el cual responderá a su desafío. Y como están acostumbrados a rendir homenaje al poder material superior, como el tigre, el elefante y el relámpago, pueden ofrecer respetos a Virat Rupa. El señor Krishna, a pedido de Arjuna, exhibió su Virat Rupa para los asuras. Como el devoto puro del Señor no está acostumbrado a ver esa gigantesca forma mundana del Señor, requiere de una visión especial para ello. Por lo tanto, el Señor favoreció a Arjuna con una visión especial necesaria para ver su Virat Rupa, que se describe en el 11º capítulo del Bhagavad Gita. Ese Virat Rupa del Señor se manifestó especialmente, no para beneficio de Arjuna, sino para esa clase de hombres pocos inteligentes que aceptan a absolutamente cualquiera como una encarnación del Señor, desencaminando así a la generalidad de la gente. Para ellos se da la indicación de que uno tiene que pedir a la encarnación de pacotilla que exhiba su Virat Rupa, para que así le pueda reconocer como una encarnación. La manifestación Virat Rupa del Señor es simultáneamente un desafío al ateo y un favor para los asuras, los cuales pueden pensar en el Señor como Virat y de ese modo limpiar gradualmente sus corazones de las suciedades que hay en ellos, con el fin de volverse aptos para ver de hecho la trascendental forma del Señor en un futuro cercano. Este es un favor que el supremamente misericordioso Señor les hace a los ateos y a los muy materialistas. El Viratrupa, esta forma universal, es el primer acercamiento para entender que hay alguien superior. Entonces, por eso las personas muy materialista o atea no creen en nada, pero al mismo tiempo le toca creer que hay alguien superior, el relámpago, la tormenta, un tsunami, un terremoto. Aunque el hombre se esfuerza mucho de controlar pero ni siquiera el clima, ¿verdad? La mayor parte de las veces se equivocan. O tienen muchos satélites y pero nadie puede prevenir realmente un terremoto. Entonces, eso es parte de la forma universal del Señor que obliga a la persona común a aceptar que hay alguien superior. Es unas cosas tangibles realmente, porque es algo que ellos pueden medir en base a la ciencia. Crearon un satélite, pueden controlar entre comillas cuánto mide cierta temperatura, pero hasta ahí llegan. No pueden realmente crear un clima específico para todo el universo, para todo el planeta. Tienen que ir a eso, a lo que ellos pueden ver realmente, porque como se explica, necesitan una visión especial para ver a Krishna. Por eso Krishna se presenta a los asuras de una forma, por eso Arjuna necesitaba esa visión especial para verlo en una forma común o poco mundana que se presenta Krishna ante ellos, porque Krishna ante Arjuna se presentaba en su forma original, pero los poco inteligentes no son capaces de ver eso. Entonces, por eso necesitan lo tangible. Y en el mundo materialista que estamos, lo tangible es lo que pueden ver o tocar. Sí, exacto. Muy buen comentario, Murari. Ujú. Texto 25. Traducción. La gigantesca forma universal de la personalidad de Dios, forma que se encuentra dentro del cuerpo del cascarón universal, el cual está cubierto por 7 elementos materiales, es el
objeto de la concepción Virat. Significado. El Señor tiene simultáneamente infinidad de formas, y todas ellas son idénticas a su forma original. Sri Krishna, que es la fuente de todas ellas. En el Bhagavad Gita se ha demostrado que Sri Krishna, la absoluta personalidad de Dios, es la forma original, trascendental y eterna del Señor. Pero Él, por medio de su inconcebible potencia interna, Atma Maya, puede expandirse simultáneamente mediante infinidad de formas y encarnaciones, sin que disminuya la plenitud de su potencia. Él es completo, y aunque de él emanan innumerables formas completas, él permanece completo, sin ninguna pérdida. Así es su potencia espiritual o interna. En el 11º capítulo del Bhagavad Gita, la personalidad de Dios, el Señor Krishna, manifestó su Virat Rupa solo para convencer a la clase de hombres poco inteligentes, quienes no pueden concebir que el Señor aparezca tal como un ser humano, de que Él realmente tiene la potencia para respaldar su declaración de que es la persona absoluta y suprema. Sin ningún rival ni superior, los hombres materialistas pueden pensar, aunque de manera muy imperfecta, en el inmenso espacio universal, el cual abarca una infinidad de planetas tan grandes como el Sol. Ellos solo pueden ver el cielo circular que se encuentra por encima de sus cabezas, sin información alguna de que este universo, así como muchos otros cientos de miles de universos, se encuentran todos cubiertos por 7 coberturas materiales de agua, fuego, aire, cielo, ego, noúmeno y naturaleza material, tal como si fuera un inmenso balón inflado y cubierto, que flota en el agua del océano causal, en el que el Señor yace como Mahavishnu. Todos los universos en forma de semilla emanan de la respiración de Mahavishnu, quien no es más que una parte de una expansión parcial del Señor, y todos los universos recogidos por los Brahman desaparecen cuando Mahavishnu inhala en su gran respiración. De esa manera, los mundos materiales se crean y desaparecen por la suprema voluntad del Señor. El pobre y necio materialista puede imaginarse cuán ignorantes es al presentar a una criatura insignificante para que se vuelva una encarnación rival de él, basándose tan solo en los alegatos de un hombre que va a morir. El Señor exhibió el Virat Rupa, en particular, tan solo para instruir a esos hombres necios, de modo que uno pueda aceptar a una persona como encarnación de Dios, únicamente si es capaz de exhibir ese Virat Rupa, tal como lo hizo el Señor Krishna. La persona materialista puede concentrar la mente en el Virat o la gigantesca forma del Señor por su propio bien y conforme lo recomendó Sukadeva Goswami, pero debe estar en guardia y cuidarse de que no le engañen los farsantes que dicen ser personas idénticas al Señor Krishna, pero que son incapaces de actuar como él o de exhibir el Virat Rupa, abarcando todo el universo. Texto 26. Traducción. Las personas que lo han comprendido perfectamente han analizado que los planetas conocidos como patalas constituyen las plantas de los pies del Señor Universal, y los talones y los dedos de los pies son los planetas Rasatala. Los tobillos son los planetas Mahatala y sus canillas constituyen los planetas Talatala. Significado. Fuera de la existencia física de la suprema personalidad de Dios, la existencia cósmica manifestada carece de realidad. Absolutamente todo lo que hay en el mundo manifestado descansa en él, tal como se confirma en el Bhagavad Gita 9.4. Pero eso no implica que absolutamente todo lo que el materialista
B es la personalidad suprema. El concepto de la forma universal del Señor da la oportunidad al materialista de pensar en el Señor Supremo, pero el materialista debe saber con toda certeza que su visualización del mundo con un espíritu de enseñorearse de él no es verdadera comprensión de Dios. La opinión materialista de que hay que explorar los recursos materiales la crea la ilusión de la energía externa del Señor. Y por eso, si alguien quiere llegar a comprender la verdad suprema a través de la concepción de la forma universal del Señor, debe cultivar la actitud de servicio. A menos que se reviva la actitud de servicio, el concepto de la comprensión virat tendrá muy poco efecto en el espectador. El trascendental Señor, en cualquier concepción de su forma, nunca es una parte de la creación material. Él mantiene su identidad como el Espíritu Supremo en todas las circunstancias y nunca lo afecten las tres cualidades materiales, pues todo lo material está contaminado. El Señor siempre existe mediante su energía interna. El universo está dividido en 14 sistemas planetarios, 7 de ellos denominados Burbar, Suar, Mahar, Yanas, Tapas y Satya, son sistemas planetarios superiores, situados uno encima del otro. También hay 7 sistemas planetarios inferiores, conocidos como Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala y Patala, situadas sucesivamente uno debajo del otro. En este verso, la descripción comienza desde abajo, porque según el sistema devocional, la descripción del cuerpo del Señor debe comenzar desde sus pies. Sukadeva Goswami es un reconocido devoto del Señor y la descripción que hace es perfectamente correcta. Texto 27. Voy a tomar un traguito de agua y sigo leyendo. Sí. Así toda esa información sobre el aspecto universal del Señor es también parte del proceso para enfocar la mente. La mente tiene una distracción inigualable, ¿no? Entonces hay que darle mucho material para enfocarse, no solo con el pranayama, con los mantras, pero también visualmente. Es una forma de ocupar a los sentidos. Texto 27. Traducción. Las rodillas de la forma universal constituyen el sistema planetario denominado Sutala. Los dos muslos son los sistemas planetarios Vitala y Atala. Las caderas son Mahitala y el espacio sideral es la depresión de su ombligo. Texto 28. Traducción. El pecho de la personalidad original de la forma gigantesca es el sistema planetario luminoso. Su cuello constituye los planetas Mahar. Su boca constituye los planetas Yanas y su frente es el sistema planetario Tapas. El sistema planetario más elevado de todos, conocido como Satya Loka, es la cabeza de aquel que tiene 1000 cabezas. ¿Significado está en inglés o es mi idea? Hasta en inglés. A Si ver quieren si lo leo en Prabhupada. inglés o lo traduzco rapidito. Si no, aquí tengo el libro, ¿eh? O no sé si está Draupadi y quiere leer. Si no, acá lo tengo en el libro, mira. Draupadi. La traducción del 28. No, el significado, perdón. Dice, Mm. los refulgentes planetas luminosos, tales como el Sol y la Luna, están situados casi en la mitad del universo y por eso han de ser conocidos como el pecho de la forma gigantesca original del Señor
y por encima de los planetas luminosos, conocidos también como los lugares celestes de los semidioses que dirigen el universo, se encuentran los sistemas planetarios, Mahar, Yanas y Tapas, y por encima de todos ellos, el sistema planetario Satyaloka, donde residen los principales directores de las modalidades de la naturaleza material, es decir, Vishnu, Brahma y Shiva. Este Vishnu es conocido como Ksirodakasayi Vishnu y actúa como la superalma de cada ser viviente. Existen infinidad de universos que flotan en el océano causal y en cada uno de ellos se encuentra la representación de la forma Virat del Señor. Junto con los innumerables soles, lunas, semidioses celestiales, Brahmas, Vishnus y Shivas, todos ellos situados en una parte de la inconcebible potencia del Señor Krishna, tal como se declara en el Bhagavad Gita 10:42. Ujú. Continúo leyendo el texto 29. Sí, Ya, texto 29. Traducción. Sus brazos son los semidioses encabezados por Indra. Las 10 direcciones son sus oídos y el sonido físico es su sentido de la audición. Sus fosas nasales son los dos Avinikumaras y la fragancia material es su sentido de olfato. Su boca es el ardiente fuego. Significado. La descripción de la gigantesca forma de la personalidad de Dios que se hace en el 11º capítulo del Bhagavad Gita se explica adicionalmente aquí, en el Srimad Bhagavatam. La descripción del Bhagavad Gita 11:30 dice lo siguiente: Oh Vishnu, veo que estás devorando a toda la gente con tus bocas llameantes y que estás cubriendo todo el universo con tus rayos inconmensurables. Quemando los mundos, tú te manifiestas. Así pues, el Srimad Bhagavatam es el estudio de posgrado para el estudiante del Bhagavad Gita. Ambos constituyen la ciencia de Krishna, la verdad absoluta, por lo cual son interdependientes. La concepción del Virat Rupa, o la forma gigantesca del Señor Supremo, se dice que incluye a todos los semidioses gobernantes, así como también a los seres vivientes gobernados. Hasta la más minúscula parte del ser viviente es controlada por un agente apoderado del Señor. Como los semidioses están incluidos en la gigantesca forma del Señor, el adorar al Señor, ya sea en su gigantesca concepción material o en su eterna forma trascendental, como el Señor Sri Krishna, también apacigua a los semidioses y a todas las demás partes integrales, tal como el acto de regar la raíz de un árbol les proporciona energía a todas las demás partes del mismo. En consecuencia, la adoración de la gigantesca forma universal del Señor también lleva al materialista a la senda correcta. Uno no tiene que correr el riesgo de equivocarse, acudiendo a muchos semidioses para satisfacer diferentes deseos. La verdadera identidad es el propio Señor, y todos los demás son imaginarios, pues únicamente Él lo incluye todo. claro, esta forma da temor porque ahí compartí la foto en el chat, porque representa una relación con Dios basada en el temor, ¿no? De sus ilimitadas manifestaciones. Pero la persona materialista necesita tener ese temor. De otra manera, solo se dedicaría a la gratificación de los sentidos, atropellando además a las demás entidades vivientes. Entonces, esa situación, esa forma universal da temor a los materialistas porque así ellos necesitan como tener respeto para el Señor Supremo. Pero también Arjuna, él obviamente Arjuna
Leímos en el Bhagavad Gita cómo le pidió al Señor que tomara su forma personal, que esa forma le asustaba también. Así que, pero es una etapa indispensable para el acercamiento paso a paso al conocimiento del Señor Supremo. ¿Mm? Inclusive, a pesar de Ujú. conocer todas las manifestaciones del Señor, la gente sigue sin tener muchas veces ese miedo y sigue atropellando al resto de Es, entidades vivientes. es verdad. Texto 30. Traducción. La esfera del espacio sideral constituye las cuencas de sus ojos y el globo ocular es el sol como la capacidad de ver. Sus párpados son tanto el día como la noche y en los movimientos de sus cejas residen Brahma y y otras personalidades supremas semejantes. Su paladar es el director del agua, Varuna, y el jugo o la esencia de todo es su lengua. Significado. Para el sentido común, la descripción que se da en este verso parece ser algo contradictoria, porque a veces el Sol se lo ha descrito como el globo ocular y a veces como la esfera del espacio sideral. Pero en las disposiciones de los Shastras, el sentido común no tiene cabida. Debemos aceptar la descripción que dan los Shastras y concentrarnos más en la forma del Virat Rupa que en el sentido común. El sentido común siempre es imperfecto, mientras que la descripción que se encuentra en los Shastras siempre es perfecta y completa. Si hay alguna incongruencia, se debe a nuestra imperfección y no a los Shastras. Esa es la manera de abordar la sabiduría védica. Texto 31. Traducción. Ellos dicen que los himnos védicos son el conducto cerebral del Señor y que las mandíbulas en las que tienen los dientes son Yama, el dios de la muerte, quien castiga a los pecadores. El arte del afecto es su dentadura y la muy seductora e ilusoria energía material es su sonrisa. Este gran océano que es la creación material no es más que la mirada que Él nos lanza. Significado. Según lo afirman los Vedas, esta creación material es el resultado de una mirada que el Señor le lanza a la energía material, a la cual se la describe aquí como la muy seductora energía ilusoria. Las almas condicionadas que están seducidas por ese materialismo deben saber que la temporal creación material es simplemente una imitación de la realidad y que a aquellos que están cautivados por esas seductoras miradas del Señor se los pone bajo la dirección del controlador de los pecadores llamado Yamarash. El Señor sonríe de un modo afectuoso, mostrando con ello los dientes. La persona inteligente que puede captar estas verdades acerca del Señor se convierte en un alma plenamente entregada a Él. Texto 32. Traducción. La modestia es la porción superior de sus labios. El anhelo es su mentón. La religión es el pecho del Señor y la irreligión es su espalda. Ramayi, quien engendra a todos los seres vivientes del mundo material, es su órgano genital, y los Mitra Varunas son sus dos testículos. El océano es su cintura, y las colinas y montañas son los conjuntos de sus huesos. Significado. El Señor Supremo no es impersonal, como erróneamente lo conciben pensadores poco inteligentes. Por el contrario, Él es la persona suprema, tal como se confirma en todas las escrituras védicas auténticas. Pero su personalidad es diferente de lo que nosotros podemos concebir. Aquí se declara que Brahmaji
actúa como su órgano genital y que los Mitra Varunas son sus dos testículos. Esto significa que, como persona que es, él está dotado de todos los órganos del cuerpo, pero estos son de diferentes tipos y poseen diferentes potencias. Por lo tanto, cuando al Señor se lo describe como impersonal, debe sobreentenderse que su personalidad no es precisamente el tipo de personalidad que se encuentra dentro del ámbito de nuestra especulación. Ay, me perdí, me perdí. Ya. De, dentro del ámbito de nuestra especulación imperfecta. Uno puede, sin embargo, adorar al Señor, incluso con ver las colinas y las montañas, o el océano y el cielo, como diferentes partes integrales de su gigantesco cuerpo, el Virat Purusha. El Virat Rupa, tal como el Señor Krishna se lo exhibió a Arjuna, es un desafío a los incrédulos. Texto 33. Traducción. Oh rey, los ríos son las venas del gigantesco cuerpo, los árboles son los vellos de su cuerpo y el aire omnipotente es su respiración. Las eras que pasan son sus movimientos y sus actividades son las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza material. Significado. La personalidad de Dios no es una muda piedra, ni tampoco es inactivo, como lo creen incorrectamente algunas escuelas. Él se mueve con el progreso del tiempo y, por lo tanto, sabe todo acerca del pasado y el futuro, junto con sus actividades presentes. No hay nada que Él no conozca. A las almas condicionadas las dirigen las reacciones de las modalidades de la naturaleza material, constituidas por las actividades del Señor, como se declara en el Bhagavad Gita 7.12. Las modalidades de la naturaleza actúan únicamente bajo la dirección de Él, por lo cual ninguna función natural es ciega o automática. La supervisión del Señor constituye el poder que se encuentra tras las actividades y, en consecuencia, el Señor nunca es inactivo, como se concibe erróneamente. Los Vedas dicen que el Señor Supremo no tiene que hacer nada en persona, como ocurre siempre con los superiores, sino que todo se hace bajo su dirección. Como dice el refrán, ni una brizna de paja se mueve sin la sanción de él. En el Brahma Samhita 5.48 se dice que todos los universos y los cabezas de ellos, los Brahmas, existen únicamente durante un lapso de su periodo respiratorio. Aquí se confirma lo mismo. El aire en el que existen los universos y los planetas que están dentro de ellos no es más que una parte de la respiración del irrefutable Virat Purusha. Así que, incluso con el estudio de los ríos, los árboles, el aire y las eras que pasan, uno puede concebir a la personalidad de Dios sin ser desencaminado por la concepción informe del Señor. En el Bhagavad Gita 12.5 se afirma que aquellos que están muy inclinados a la concepción informe de la verdad suprema tienen más problemas que aquellos que tienen la inteligencia de concebir la forma personal. Texto 34. Traducción. Oh, el mejor entre los kurus, las nubes que llevan agua son sus cabellos. Los fines de los días o de las noches son su traje y la causa suprema de la creación material es su inteligencia. Su mente es la luna, el embalse de todos los cambios. Texto 35. Traducción. El fundamento de la materia, Mahatattva, es la conciencia del omnipresente Señor,
tal como lo afirman los expertos, y Rudradeva es su ego. El caballo, la mula, el camello y el elefante son sus uñas, y los animales salvajes y todos los cuadrúpedos se encuentran en la zona de la cintura del Señor. Texto 36. Traducción. Las variedades de aves son indicaciones de su magistral sentido artístico. Manu, el padre de la humanidad, es el emblema de su inteligencia modelo, y la humanidad es su residencia. Las especies celestiales de los seres humanos, tales como los Gandharvas, los Vidyadharas, los Charanas y los ángeles, representan todo su ritmo musical, y los soldados demoníacos son representaciones de su maravilloso heroísmo, perdón. Significado. El sentido estético del Señor se manifiesta en la artística y colorida creación de las diversas aves, tales como el pavo real, el loro y el cuchillo, uclillo. Las especies celestiales de los seres humanos, tales como los Gandharvas y los Vidyadharas, pueden cantar de un modo maravilloso y seducir incluso la mente de los semidioses celestiales. El ritmo musical de ellos representa el sentido musical del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que Él sea impersonal? Su gusto musical, su sentido artístico y su inteligencia modelo, que nunca es falible, son diferentes signos de su suprema personalidad. La Manu Sankita es el libro oficial de leyes para la humanidad, y a todo ser humano se aconseja seguir este gran libro de conocimiento social. La sociedad humana es la residencia del Señor. Esto significa que el ser humano está hecho para la perfecta comprensión de Dios y para relacionarse con Dios. Esta vida es una oportunidad que se da al alma condicionada para recobrar su eterna conciencia de Dios y con ello cumplir la misión de vida. Maharaj Prahlad es el tipo indicado de representante del Señor en la familia de los asuras. Ninguno de los seres vivientes se encuentra fuera del gigantesco cuerpo del Señor. Todos y cada uno de ellos tiene un deber determinado en relación con el cuerpo supremo. Los trastornos relacionados con el desempeño del deber específico que tienen asignados todos y cada uno de los seres vivientes son la causa de la discordia que aparece entre un ser viviente y otro. Pero cuando la relación se restablece respecto al Señor, hay completa unidad entre todos los seres vivientes, incluso hasta en el caso de los animales salvajes y la sociedad humana. El señor Chaitanya Mahaprabhu exhibió esta unidad viviente en la selva de Madhya Pradesh, en donde hasta los tigres, los elefantes y muchos otros animales feroces cooperaron perfectamente en la glorificación del Señor Supremo. Ese es el camino hacia la paz y la amistad en todas las partes del mundo. Creo que hay una imagen en la que se ven a los animales salvajes, me parece, no sé si estoy equivocado. Cuando danzan con el señor Chaitanya. Ujú. Sí, 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 Me hay parece que unas. he visto por ahí. De hecho, en el Bhakti Center tenemos un cuadro grande ahí del señor Chaitanya danzando con los animales. Ujú. Texto 37. Traducción. La cara del Virat Purusha constituye los brahmanas. Sus brazos son los kshatriyas. Sus muslos son los vaishyas. Y los shudras se encuentran bajo la protección de sus pies. Todos los semidioses venerables también están dominados por él, y todo el mundo tiene el deber de ejecutar sacrificios con artículos apropiados para apaciguar al Señor. Significado.
Aquí se sugiere el monoteísmo de una forma práctica. En las escrituras védicas se hace mención del proceso de ofrecer sacrificios a muchos semidioses bajo diferentes nombres, pero la sugerencia que se hace en este verso es que todas esas variedades de semidioses están incluidos en la forma de la suprema personalidad de Dios. Ellos solo son las partes integrales del todo original. De igual modo, las divisiones de las órdenes de la sociedad humana, es decir, los brahmanas, la clase inteligente, los kshatriyas, los administradores, los vaishyas, la comunidad mercantil, y los shudras, la clase trabajadora, están todas incluidas en el cuerpo del Supremo. En consecuencia, se recomienda que cada una de ellas realice sacrificios para complacer al Supremo con artículos apropiados. Por lo general, el sacrificio se ofrece con mantequilla clarificadas y granos, pero con el progreso del tiempo, la sociedad humana ha producido una variedad de artículos mediante la transformación de materiales suministrados por la naturaleza material de Dios. Así pues, la sociedad humana debe aprender a ofrecer sacrificios no solo con mantequilla clarificada, sino también con otros bienes manufacturados para la propagación de la gloria del Señor, y eso brindará la perfección a la sociedad humana. La clase de hombres inteligentes o los brahmanas pueden dirigir esos sacrificios consultando con los acharyas anteriores. Los administradores pueden dar todas las facilidades necesarias para celebrarlos. La clase Vaishya o la comunidad mercantil que produce dichos bienes los puede ofrecer para el sacrificio, y la clase Shudra puede ofrecer su trabajo manual para la feliz culminación de dicho sacrificio. Así pues, mediante la cooperación de todas las clases de seres humanos, el sacrificio recomendado para esta era, es decir, el sacrificio del canto en congregación del santo nombre del Señor, puede ejecutarse en aras del bien común de toda la gente del mundo. Muy bien, nos quedamos aquí hoy. Mañana terminamos este capítulo. Entonces el Viratrupa, esa forma tan gigante, tan poderosa, que demuestra el poder supremo, que puede deslumbrar hasta el materialista más incrédulo, ¿verdad? No sé si hay comentarios. De alguna manera, Divya, es como este universo dentro de otro universo, ¿no? Porque pues nosotros también somos como ese sistema, de células y todo esto, y pues no es muy difícil pensar que bueno, en una manera pues obviamente más gigantesca, sea la forma viral, ¿no? Como lo que para una célula representamos nosotros, toda la personalidad. Wow, sí, Entonces, como que estas cosas como que se van repitiendo dentro del mismo universo, ¿no? Pues somos parte de la misma creación. sí, como dicen, dentro del cascarón del universo material. Sí, es cierto, Sri Raga. Pero es bonito, digo, leyendo el Bhagavatam y con ustedes, y pues desde que estoy aquí en la conciencia Krishna, como que he ido ahí ajustando ese tornillo de asociarme más hacia una personalidad, que es lo más natural, que tener ese concepto universal, ¿verdad? Sí, Pues sí. claro, ahora puedes identificarlo más con una conexión más trascendental, ¿no? No solo mecánico, así, cálculos. Y también es el hecho de que luego hay cosas que desconocemos y como que a veces se teme a lo desconocido, ¿no? Pero cuando sabes, por ejemplo, pues podrías temer al león, ¿no? Pero el león tiene una personalidad, ¿no? Y cuando conectas con esa personalidad,
pues ya como que se puede eliminar de alguna manera ese miedo, creo yo. Sí, es el gran reto, ¿no? Sí, De conectarnos con el alma de todas las entidades vivientes. Por eso, como leíamos, ¿no? A través del santo nombre se necesita mucha fe, pero por ahí va este aprendizaje, conectarnos con el alma y perder el temor. es correcto. Sí, pues es bonito, es conocimiento perfecto. Gracias, Sri Raga. Muchas gracias a todos. Aquí Cintia pregunta. Sí, hay un grupo de WhatsApp, Cintia. Premi tiene tu número para... Sí, tengo el número, Divya. Ahí me lo pasas para agregar a Cintia al WhatsApp entonces. ¿Está bien? Dale. Sí, después estaba pensando cómo se describe que hay diferentes formas de, bueno, relacionarse con Krishna. Por ahí la primera es a través del miedo, la otra es más a través del deber, de las reglas, regulaciones, lo que uno tiene que hacer. Y por último, a través cuando uno ya se entrega, ¿no? Y ya empieza a despertar ese amor por él. Gracias, Premi. Muy buen comentario, aportación. Sí, entonces la forma universal nos da la primera etapa, ¿no? Como la del temor. Ujú. ¿La segunda cuál dijiste? Ah, La segunda, el deber. el deber, exacto. Y finalmente por el amor. Sí, y si tenemos un minuto, quería compartir un verso Sí, sí, claro. que es del Bhakti Rasamrita Sindhu y está en el Chaitanya Charitamrita. Y dice así, Vaisheshika Prabhu lo repite muchísimo, y bueno, a mí me gusta también mucho este verso. Sí, y más que nada por lo que leímos al principio, creo que va, los primeros versos que leímos hoy. Dice, oh mi Señor, las indeseables órdenes de los deseos de disfrute no tienen límite. Aunque ya he ofrecido a esos deseos muchísimo servicio, no me han dado muestra alguna de misericordia, ni me he avergonzado de servirlos, ni he deseado nunca abandonarlos. Sin embargo, oh mi señor, líder de la dinastía Yadu, recientemente mi inteligencia ha despertado y ahora los estoy abandonando. Debido a la inteligencia trascendental, ahora me niego a obedecer a las indeseables órdenes de esos deseos, y vengo a ti para entregarme a tus pies de loto que están libres de temor. Por favor, ocúpame en tu servicio devocional y sálvame. Sí, tu servicio personal y sálvame. El Chaitanya Charitamrita, Madhya 22:16. Prema se acuerda los números. Así que bueno, eso, ese verso es hermoso. Quería compartirlo. Viene ahí las grandes almas explicando, ¿no? Como, sí, cuando les hacemos caso a los sentidos no nos llevan a ningún lado, pero cuando utilizamos nuestros sentidos para Krishna y nos salvamos. Gracias, Premi. Ahí lo compartes, así lo ponemos en el chat, ¿no? Para tenerlo ahí, meditar en este verso hoy día. Muchas gracias. Dale, Dale. Muchas gracias. Entonces, reverencias y abrazos y nos vemos pronto. Por reverencia. Haribol, Hare Gracias, Krishna. Diva. Hare Krishna.